Hola, ¿cómo están? Les mando un muy fuerte abrazo, espero que se encuentren muy bien. Vamos a analizar nuevamente otra actividad que tiene como título Conozco la estructura de un díptico y su importancia para comunicar. Bueno, empecemos con la guía para esta actividad. Entonces tenemos aquí en esta parte algunas preguntas. Vamos a empezar, ¿no? Nos dice, observa el texto, recomendaciones ante peligros, ¿no? Y también nos dice, presta atención a los títulos, subtítulos, imágenes y tamaños y tipos de letras. Y responde algunas preguntas que son, ¿no? ¿Alguna vez has visto o leído un texto como este? ¿Dónde? ¿De qué crees que tratará? ¿Quién lo escribió y para qué? Bueno, entonces vamos a empezar a contestar estas tres preguntas que la verdad va a depender mucho, ¿no? A cómo ustedes lo han percibido en su comunidad, porque muchas veces se realizan campañas de sensibilización, ¿no? Hay simulacros, muchas veces se usan los medios para poder también divulgar información, no solamente los dípticos, ¿no? Pero vamos a tratar de responder acorde a lo que más o menos se ve, ¿no? De forma general, ¿no? ¿Alguna vez han visto o leído un texto como este y dónde? Bueno, cuando normalmente hay campañas de sensibilización, ya sea a favor del medio ambiente o también para poder mitigar algunos riesgos, o también cuando hay campañas o simulacros en este caso, ¿no? Normalmente la información se difunde por los medios, ¿no? Pero también te reparten, ¿no? Estos dípticos o trípticos con información relevante acerca del tema. En este caso, pues, si alguna vez han visto o leído un contenido, pues esa sería la respuesta, ¿no? En alguna campaña de sensibilización, ¿no? Puede que sí haya visto información respecto a un peligro, ¿no? Ya sea en un díptico o en un tríptico. ¿En dónde? Pues en mi comunidad, ¿no? O en la televisión también. No necesariamente es en un díptico, como les digo, ¿no? Puede ser en la radio, en la televisión, en internet, en los medios digitales, ¿no? Bueno, en fin, esto como les digo tiene muchas respuestas. Segunda pregunta, ¿de qué crees que tratará? Bueno, en el caso de este díptico, el tema es recomendaciones ante peligros. Y si más o menos analizamos el título, ¿no? Recomendaciones ante peligros, ¿no? Si nos dice aquí la pregunta de qué crees que tratará, entonces podríamos responder o suponer, ¿no? Viendo el título, que este texto o este díptico, ¿no? Trata sobre recomendaciones o acciones que debemos tomar nosotros en caso, ¿no? De peligros, ¿no? En este caso, de lluvias intensas. Recomendaciones o acciones que debemos tomar ante las lluvias intensas. Sería la respuesta que más o menos podría ir aquí, ¿no? Y otra pregunta que nos dice, ¿quién lo escribió y para qué? Ya. Esto también está ya en el trabajo, ¿no? Se puede observar en la parte inferior de la carátula o la parte de la portada que tiene como logotipo al INDECI, ¿no? El Instituto Nacional de Defensa Civil. Entonces, ¿quién lo escribió? Pues el INDECI, ¿no? El Instituto Nacional de Defensa Civil. ¿Y para qué? Pues para que la población tome las medidas o las precauciones necesarias ante distintos peligros que pues siempre vamos a estar al que siempre vamos a estar expuestos, ¿no? Que son, por ejemplo, las lluvias intensas. En el caso de las zonas altoandinas, por ejemplo, ¿no? Donde las lluvias son torrenciales, donde cada vez las lluvias se hacen más intensas. Por ejemplo, en la zona sur también del Perú, por ejemplo, en Tacna, donde han habido huaicos, donde normalmente no había, ¿no? Justamente para ese tipo de peligros, ¿no? Y desastres también, es que se hace este tipo de información para no solamente tomar conciencia, sino informarnos y también, ¿no? Tomen conocimiento de qué acciones se pueden tomar en caso de, ¿no? Esa sería entonces la respuesta para la tercera pregunta. Ahora nos vamos a la siguiente parte, ¿no? Donde nos dice sección uno portada, y también tenemos varias preguntas. ¿Qué información encuentras en esta sección en la portada? Ya, entonces vamos a dirigirnos a la portada y vamos a observar que en la parte superior entonces se encuentra el título, ¿no? Seguido del título tenemos la mención, ¿no? O como un subtítulo que nos dice las lluvias intensas, que es justamente de lo que se trata el díptico. ¿No? Si bien es cierto, el tema principal vendrían a ser las recomendaciones ante peligros, pero es ante peligros, ¿no? Debido a las lluvias intensas.
Y también tenemos una imagen de fondo que más o menos refleja, ¿no?, lo que nos quiere decir el título y el subtítulo que tenemos acá. Y en la parte inferior tenemos, ¿no?, el logotipo, que es pues obviamente de Indesi. Como segunda pregunta tenemos, ¿cuál es el eslogan? Ya, es lo que acabo de comentar ahora, ¿no? En la parte inferior tenemos el eslogan o el logotipo que sale, pues, ¿no? Por ejemplo, aquí el mapa del Perú, ¿no? Y al costado tiene pues algo circular donde dice Instituto Nacional de Defensa Civil, ¿no? Del INDECI. Ese vendría a ser el logotipo o el eslogan. Ya, ahora nos vamos a la siguiente pregunta, la cual nos dice, ¿qué ocupa más espacio en esta parte? Como podemos observar, ¿no? Si bien es cierto hay una imagen, ¿no?, que justamente refleja lo que nos dice el título, lo que más espacio está ocupando aquí y más llama la atención es el título principal, ¿no? Recomendaciones ante peligros. Y vemos también algunas imágenes, ¿no? En este caso estamos hablando de lluvias, porque como ven aquí, hay varios peligros, ¿no? Erupciones volcánicas, peligros químicos, movimientos sísmicos, en fin. Pero en este caso el folleto o este díptico se trata sobre lluvias intensas. Entonces, lo que más espacio ocupa en este caso vendría a ser el título del díptico. Ya, y ahí tenemos otra pregunta. ¿Por qué crees que se presenta ese tamaño y tipo de letra? Ya, miren, normalmente cuando vemos este tipo de información que es para la población o forma parte de una campaña de sensibilización, tiene que ser lo más formal posible. No podemos poner un tipo de letra que pues vaya, por ejemplo, en un periódico, qué sé yo, de farándula o en un periódico de entretenimiento, en un diario digital que hable de temas que no tienen absolutamente nada que ver con lo formal. En este caso, tratándose de un tema que es de importancia, ¿no? Que es recomendaciones ante peligros y que está elaborado por una institución seria, tiene que ser acorde, ¿no?, a lo que es la institución. Así que el tipo de letra, por lo general, siempre va a ser formal y el tamaño, bueno, se debe a que es el título. Para que la gente se dé cuenta de qué trata el tema, el título tiene que ser grande, no tiene que resaltar ante el resto, ¿no? Incluso ante la imagen, ante el logotipo, ¿no? Lo más importante para que la gente se dé cuenta de qué trata este tema o de qué trata este díptico, perdón, es el título, ¿no? Debido a esto es el tamaño. Y por último tenemos la pregunta, ¿quién es el autor o institución que ha elaborado el díptico? Bueno, esto ya lo hemos mencionado, ¿no? Entonces es el Instituto Nacional de Defensa Civil o el INDECI, que tiene como frase, defensa civil es tarea de todos. Vamos entonces con la siguiente, que vendrían a ser las secciones 2 y 3, que es la parte central. Acá nos preguntan, ¿no? ¿Qué información ofrece? Nos vamos entonces a la parte 2 y 3 y podemos observar que ya nos bota, ¿no?, al título o al subtítulo, que es lluvias intensas. Entonces, ¿qué información nos da? Son recomendaciones para la población en caso de lluvias intensas. Esa vendría a ser la respuesta para la primera pregunta. Nos vamos a la siguiente. Bueno, ¿qué implica protegerse de los peligros? Para protegernos de los peligros tenemos que estar primeramente informados y tomar acciones de prevención, ¿no? Para así mantener un nivel de alerta y atención ante cualquier peligro, no solamente ante las lluvias. Entonces, esa vendría a ser la respuesta, ¿no? Implica tomar medidas de acción preventiva y así mantener un nivel de alerta y atención ante los peligros. Entonces, vamos a la siguiente pregunta, que nos dice, ¿por qué los subtítulos están con letras más grandes y en otro color? Responde usando tus propias palabras. Bueno, aquí les voy a dar algo también de manera general. Los subtítulos están de otro color y más grande, normalmente más grande que el contenido, porque se tiene que diferenciar. Tenemos que diferenciar los títulos y subtítulos del contenido. No puede ser todo del mismo tamaño, hay un orden para esto, ¿no? Justamente es eso, para poder diferenciar los títulos del contenido. Ahora vamos a la parte 4, a la sección 4 que nos dice contraportada. ¿Qué información encuentras aquí? En la parte de la contraportada podemos observar, ¿no?, un concepto de lluvia intensa, ¿no? ¿Qué es la lluvia intensa? Y también podemos observar las responsabilidades que tienen las autoridades ante los peligros, ¿no? Las responsabilidades que tienen las autoridades para con la comunidad, para con su comunidad ante este tipo de peligros, no solamente ante lluvias, o sea, de forma general, ¿no? Eso es la información que podemos encontrar en la contraportada. Y también nos preguntan, ¿cuál de los contenidos llamó más tu atención? ¿Crees que es importante y por qué?
Bueno, y la parte más importante entonces aquí en la contraportada vendría a ser todo, ¿no? Porque tenemos que conocer el concepto de lluvia intensa. ¿Qué es una lluvia intensa, no? Por ejemplo, aquí nos dice que la lluvia es una precipitación en forma de gotas que caen con velocidad y de modo continuo. Según el tamaño de las gotas, se clasifica en llovizna o lluvia. Es importante conocer este concepto, pero también es mucho más importante también saber qué responsabilidades tienen las autoridades para con nosotros, ¿no? Porque ellos están, ¿no?, en la obligación de poder atender las necesidades de la comunidad, de la población, para justamente prevenir este tipo de riesgos, para facilitarnos a nosotros las medidas necesarias. Por ejemplo, una reubicación en caso de un asentamiento o una población que esté vulnerable por vivir en una zona de quebrada, por ejemplo, ¿no? Entonces también es importante conocer las responsabilidades de nuestras autoridades para con la comunidad. Esta vendría a ser entonces la respuesta para esa pregunta, ¿no? Ahora nos vamos a la siguiente. Aquí también nos dice, ¿no? Ubica los subtítulos de cada una de las secciones del díptico y toma nota de aquello que es más importante para tu protección y la de tu familia, ¿no? Y vuelve a leer el díptico y las respuestas que has dado. Y además puedes relacionar el texto con las imágenes que lo acompañan, que es algo también sencillo, ¿no? Encontrar el significado de las palabras o expresiones de uso poco común, volviendo a leer y vinculando la palabra o expresión con otras que se encuentren próximas para así hallar su sentido o significado. Entonces ahora seguimos avanzando y tenemos también otras preguntas. Por ejemplo, nos dice, una vez concluida la lectura del díptico, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno u hoja de reuso. Ahora, según el texto, ¿qué quiere decir la expresión lluvias intensas y recomendaciones a la población? Explica con tus propias palabras. Ya, entonces tomando en cuenta un poco lo que nos dice pues el texto en el díptico, una lluvia intensa es aquella que dura muchas horas, ¿no? Y se da de manera continua. Con eso creo que es suficiente, resumido en pocas palabras. Y recomendaciones a la población son las medidas que nosotros debemos tomar, que la población debe tomar en caso de este tipo de riesgos, que pueden ser los huaicos, los desprendimientos, las inundaciones. Esa vendría a ser también la respuesta a recomendaciones a la población. Vamos ahora con la siguiente pregunta que nos dice, ¿qué idea o mensaje querrá transmitir el autor con el título del díptico? Bueno, la idea principal, ¿no? El díptico, el tema principal es recomendaciones ante peligros, lluvias intensas, ¿no? Entonces, el mensaje que nos quiere transmitir, ¿no?, es la idea principal del contenido, que es básicamente recomendaciones ante los peligros a los que la población puede estar expuesta. En este caso, las lluvias intensas, ¿no? Entonces, ¿qué función cumple también? Tenemos la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué función cumple esta imagen en el texto? Como podemos observar, ¿no? Vemos ahí 2 o 3 casas, vemos lluvia y vemos inundación, ¿no? Entonces, esta imagen cumple la función de mostrarnos gráficamente lo que nos va a dar a conocer este díptico. Si el título nos dice una cosa, pues la imagen tiene que estar relacionada con el título, así que esa es la respuesta, ¿no? Que la imagen cumple la función de reflejar gráficamente lo que nos va a dar a conocer, ¿no?, el díptico. Ahora vamos con la siguiente pregunta. ¿Para qué se habrá escrito este texto? Bueno, la respuesta es más que clara, ¿no? Este texto ha sido escrito para que las personas, ¿no?, para que la gente, para que la población tome conciencia acerca de los riesgos que se corre a partir de las lluvias torrenciales, ¿no?, o a las lluvias intensas. Porque si hablamos de lluvias intensas, estamos también hablando de inundación, estamos hablando de desprendimientos, de huaicos, en fin, ¿no? Hay distintos riesgos que van acompañados o en torno a las lluvias intensas. Esa sería entonces la respuesta. ¿Crees que es importante protegerte de las lluvias intensas y por qué? ¿No? Sí es importante protegernos de las lluvias intensas, ¿no? Porque debido a las lluvias puedo sufrir daños físicos y lo peor, en el peor de los casos, pues la pérdida, ¿no?, de una vida. Así que es muy importante, no solamente para proteger mi salud, sino para salvaguardar mi vida en especial, ¿no? Entonces, tenemos aquí otra pregunta. ¿Qué nos dice ya finalmente? Responde de manera oral. ¿Cumpliste con tu propósito de lectura? El propósito de esta lectura justamente es informar a la población,
¿no? Dar recomendaciones ante las lluvias intensas, ante los peligros que se generan a partir de las lluvias intensas. Así que si tú sientes, ¿no? Que cumpliste con el propósito de la lectura, que es informarte, ¿no? Y tomar conciencia sobre este tema, pues puedes responder que sí, ¿no? Eso va a depender de cómo tú hayas entendido este tema. Ya. ¿Qué estrategias te ayudaron a comprender esta información o la información? Bueno, en sí en el texto pudimos observar, ¿no? Los títulos bien grandes, los subtítulos de otro color, cada imagen o cada título, perdón, tenía una imagen que justamente reflejaba, ¿no? Lo que nos decía el título. Así que las estrategias que se usaron, bueno, fueron muy llamativas, se usaron imágenes, las cuales al final de cuentas sí nos ayudaron a comprender de mejor manera la información que nos estaba dando pues el díptico, ¿no? Bueno, esto sería todo. Muchas gracias y nos vemos ya en un próximo video.